Bienvenidos bachilleres al propedéutico universitario del Instituto Universitario Jesús Obrero. Para el tema razonamiento matemático, iniciaremos con el módulo número 1, lógica y numeración. Bienvenidos. Módulo 1, lógica y numeración. Vamos a abordar los siguientes contenidos. Conjunto de los números enteros, que los representamos con la letra Z. Conjunto de los números racionales, que los representamos con la letra Q. Sistema de numeración decimal. Vamos a ver las definiciones, operaciones matemáticas, ejercicios resueltos y propuestos. Bienvenidos. Vamos a ver. ¿En qué consiste las operaciones básicas en matemáticas? En matemáticas tenemos las 4 primeras operaciones básicas o fundamentales, que ya todos hemos trabajado durante nuestro periodo de estudio. La adición, que siempre la representamos con el signo de suma, es sumar dos números o dos cantidades para obtener un resultado. Por ejemplo, en este caso, el sumando 8 más 3, que son dos sumando, y nos va a dar un resultado o una suma total de 11. Entonces la adición consiste en sumar dos cantidades para obtener una solución total. La diferencia, que lo representamos con el signo menos, es restar dos cantidades para obtener una solución total, una diferencia, que es el resultado. Por ejemplo, el minuendo 8, que le vamos a restar el sustraendo 3, eso va a ser igual a 5, que es la diferencia. La siguiente operación fundamental es el producto, que lo podemos representar con una X o con un asterisco, que significa por. En este caso, consiste en multiplicar dos cantidades, multiplicar dos números, ¿sí? Para obtener lo que sería la solución total. Este producto es lo equivalente a realizar la suma de un número, de un factor, tantas veces como lo indique el siguiente número. Por ejemplo, sumar 3 veces 6 o sumar 6 veces 3, y la suma total de esa cantidad me va a ser el producto total. Sí, digamos que el producto es una suma abreviada para este caso. Por ejemplo, si vamos a multiplicar 6 por 3, eso es equivalente a sumar 6 veces 3. Y el resultado total va a ser 18. Entonces debemos recordar que el producto es una suma abreviada. La última operación fundamental es la división, que la podemos representar con el símbolo de entre, o una razón o una división entre dos cantidades, entre dos números, ¿sí? En este caso, por ejemplo, podemos dividir 22 entre 5. La división de 22 entre 5 es igual a 4, ya que sabemos que 4 por 5 es 20, y me va a quedar como residuo el número 2, ¿sí? Entonces, estas son las 4 operaciones básicas o fundamentales que nosotros conocemos y hemos trabajado durante nuestro periodo de bachillerato. Ahora bien, muchachos, vamos a trabajar con los números enteros y debemos recordar en qué consisten los números enteros. Los números enteros son un conjunto de números naturales, sus inversos, los negativos y el número cero. Es una representación o es una agrupación de números naturales, los enteros negativos o números negativos y el cero. En definición, son todos los números que no tienen parte decimal, y dicho conjunto se representa con la letra Z. Z, que representa los números enteros, simbólicamente representa a los enteros positivos, que son los números naturales, el cero,
Podemos decir que los enteros positivos y el cero representan los números naturales y tenemos lo que serían los enteros negativos, que son los números negativos. Simbólicamente, los números enteros están representados por los números naturales, el cero y los números negativos. Ahora bien, un valor absoluto o el valor absoluto de un número entero es un número que mide la distancia desde ese número al cero. Como el valor absoluto representa una distancia, nunca puede ser negativo. Si se tiene un número A, se representa como dos barras con el número A dentro de ella. Esa es la simbología de lo que es un número entero, de lo que es el valor absoluto de un número entero. Es un número que siempre va a ser positivo porque representa una distancia y va a estar representado entre dos barras con un número dentro de ella. Ejemplo, el valor absoluto de menos 40 se representa con dos barras, colocamos dentro de ella el número 40 y eso va a ser igual al número 40. En este caso pueden observar que es positivo. El menos 6, su valor absoluto es barra menos 6, eso va a ser igual al número 6 positivo porque representa una distancia. El 15 más 15, su valor absoluto es 2 barras más 15, eso va a ser igual al número 15. Entonces, el valor absoluto representa las cantidades positivas de cualquier número y siempre lo vamos a simbolizar con 2 barras y dentro de ella el número al cual vamos a representar su valor absoluto. Opuesto de un número entero. El opuesto es otro número entero con el mismo valor absoluto, pero de signo contrario. Lo podemos representar como OP, entre paréntesis, el número que deseamos representar el opuesto, y eso va a ser igual a el mismo número, pero con el signo opuesto. Si vamos a representar el opuesto de un número positivo, entonces su opuesto va a ser menos ese número representado. Si vamos a representar el opuesto de un número negativo, el opuesto del número negativo va a ser ese mismo número, pero con signo positivo. El opuesto de A se representa como OP, entre paréntesis, el número y eso va a ser igual al mismo número con su signo opuesto. Vamos a ver algunos ejemplos. Determine el opuesto de los siguientes números. El opuesto de menos 8, la solución es OP, la simbología entre paréntesis menos 8, y el opuesto de menos 8 va a ser igual a más 8. El opuesto de más 54, vamos a representarlo como OP entre paréntesis más 54 y eso va a ser igual a menos 54. El 5, el opuesto de 5 va a ser igual a menos 5. Recordemos que el opuesto de un número entero es el mismo número entero con su signo opuesto o cambiando el signo. Ahora bien, podemos realizar la comparación de dos números enteros. El mayor de los números enteros es el que está más a la derecha de la recta numérica. Entre dos números enteros negativos, el mayor es el que tiene menor valor absoluto. O lo que es lo mismo, es aquel número que está más cercano al cero entre los enteros negativos, y ese número negativo que está más cercano al cero siempre va a ser mayor a el entero negativo que esté más alejado del cero. Simbólicamente, los números enteros están ordenados de mayor a menor. Gráficamente se puede representar de la siguiente manera. Observen que acá tenemos una recta numérica, tenemos los enteros positivos, el cero y los enteros negativos. En este caso, en los enteros negativos, el entero negativo que esté más cercano al cero va a ser mayor que el que esté más alejado del cero. Los enteros negativos, el que esté más alejado del cero va a ser menor, el que esté más cercano al cero va a ser mayor.
Y en los enteros positivos, el que esté más alejado del cero siempre va a ser mayor al que esté más cercano al cero en los enteros negativos. Y en cuanto a los enteros positivos y negativos, un entero positivo siempre va a ser mayor a un entero negativo, siempre. Entonces acá tenemos lo que sería la comparación de los números enteros. Ahora bien, podemos realizar algunas operaciones elementales o básicas con los números enteros. Recordemos, podemos realizar la suma de dos enteros negativos, ¿sí? La suma de dos enteros negativos va a ser igual a un entero que vamos a sumar, vamos a realizar la suma de su valor absoluto colocando el mismo signo. Es decir, si tenemos la suma de dos números enteros, vamos a colocar el mismo signo y vamos a sumar el valor absoluto de esos dos números. Por ejemplo, menos 7 más menos 2, colocamos el mismo signo negativo y sumamos sus valores absolutos. 7 más 2, 9. La solución sería menos 9. Si vamos a realizar, en este caso es para el caso de la adición, sí podemos sumar dos números enteros que pueden ser negativos, pueden ser positivos o un entero positivo o un entero negativo. Ahora, para el caso de la sustracción, podemos realizar la suma de dos enteros, la resta de dos enteros negativos, ¿sí? Si por ejemplo tenemos la resta de dos enteros negativos, el segundo entero negativo se va a realizar un producto de los números menos por menos y más, y en realidad la resta de dos números enteros va a ser la resta de un número entero más la suma del siguiente. Por ejemplo, menos 9 menos menos 27. Menos por el menos 27 sería más 27 y en realidad sería menos 9 más 27. Colocamos el signo del número que tiene mayor valor absoluto, en este caso el 27 es positivo, el resultado va a quedar positivo, y 27 le quito 9, eso va a ser igual a 18. Por tanto, menos 9 más 27 va a ser igual a más 18. La siguiente operación es el producto. Para la multiplicación de números enteros tenemos que recordar o tomar en cuenta lo que son las reglas de los signos. Si son dos números, si son dos enteros negativos o positivos, el resultado siempre va a ser positivo. Y si es el producto de dos enteros, de dos números enteros con signo distinto, es decir, uno positivo y uno negativo, el resultado siempre va a ser negativo. Y realizamos luego el producto de los valores absolutos de esos números. Por ejemplo, en este caso, menos 4 por más 4, tenemos dos números con signo distinto, menos por más es menos y 4 por 4 sería 16. En este caso, menos 4 por más 4 va a ser igual a menos 16. Para el caso de la división de números enteros, podemos dividir un entero positivo entre un entero negativo y la solución va a tener, si son dos enteros con signo distinto, la solución va a ser negativa. Si son dos números enteros con un mismo signo, la solución va a ser positiva. Por ejemplo, en este caso tenemos más 18 entre menos 3, más entre menos sería menos con el signo menos y 18 entre 3 va a ser 6. ¿Sí? Entonces, acá podemos observar que para el caso de la división y la multiplicación debemos respetar las reglas de los signos, si son de igual signo o si son de distintos signos. También podemos tener operaciones combinadas, ¿sí? Es decir, podemos tener dos números que sea un entero negativo más la suma o la diferencia o la suma de un entero positivo,
pero en este caso tenemos que observar que el entero negativo tiene mayor valor absoluto que el entero positivo. El menos 7 tiene mayor valor absoluto que el 2 positivo. En este caso, el resultado se va a quedar con el signo del número que tenga mayor valor absoluto, en este caso el menos 7 es negativo, es mayor el valor absoluto, el resultado va a ser negativo. Y restamos los números. Los restamos los números, sus valores absolutos. 7 menos 2 va a ser igual a 5. Por tanto, menos 7 más 2 va a ser igual a menos 5. Entonces, podemos observar que en este caso, para los números enteros, la adición, la sustracción, multiplicación o división se va a efectuar de igual manera como cualquier operación para cualquier conjunto de números que conocemos. Ahora bien, los números racionales. ¿En qué consisten los números racionales? Son la parte de un todo, lo que conocemos como las fracciones, las cuales pueden formarse a partir de un número entero y pertenece a la recta real, ¿sí? Entonces, la parte de arriba representa, dice cuántas partes tienen y el número que está en la parte de abajo, es decir, el denominador dice cuántas partes se divide el total, ¿sí? Simbólicamente tenemos acá 3 sobre 4, el 3 el numerador indica cuántas partes tiene y el número 4 indica en cuántas partes se ha dividido la unidad, ¿sí? Entonces, 3 sobre 4 representa un número racional o lo que comúnmente nosotros conocemos o denominamos como fracción. Ahora recordemos, ya sabemos que A sobre B representa una fracción o lo que es un número racional, una fracción. El numerador indica las partes en las que se divide el entero, o la parte el numerador indica las partes en las que se divide el entero y el denominador, es decir, lo que quiero decirle es que el numerador indica las partes que tomamos del número que se ha dividido y el denominador en cuántas partes se ha dividido ese entero, ¿sí? Es decir, el numerador cuántas partes tomamos del entero, de la cantidad que se ha dividido, y el denominador en cuántas partes totales se ha dividido ese entero como tal. En los números racionales podemos efectuar las siguientes operaciones algebraicas, al igual que en el caso de los números enteros. Tenemos la suma o la diferencia de dos fracciones, ¿sí? Si son dos fracciones con distinto denominador, por ejemplo, podemos multiplicar los dos denominadores y luego realizar el producto cruzado de sus numeradores. ¿Qué quiere decir eso? En el numerador me va a quedar A por D más o menos, dependiendo si se está sumando o restando esas fracciones, el numerador B por el denominador C. Y en el denominador me va a quedar el producto C por D. En esta operación, si son dos fracciones, podemos realizar aplicar esta pequeña fórmula de esta manera, ¿sí? Si tenemos tres o más fracciones, lo conveniente es realizar lo que es el mínimo común múltiplo de todas las fracciones, luego ese mínimo dividirlo entre el denominador de cada una de esas fracciones y el resultado multiplicará por el numerador. De esta manera podemos tener la fracción equivalente de todas las fracciones que se estén sumando o restando. También, por ejemplo, 24 sobre 15 más 12 sobre 5. En este caso podemos efectuar la operación de esos dos números, ¿sí? Y bueno, el resultado lo podemos obtener luego. Ahora bien, muchachos, si vamos a sumar un número entero con una fracción, ¿sí? Un número entero con una fracción, realizar la suma o la resta de ese número entero con la fracción, podemos realizar la siguiente operación o aplicar la siguiente fórmula. El denominador va a ser el mismo denominador de la fracción que nos den
y el numerador va a ser el número entero multiplicado por el denominador y a eso se le va a sumar o se le va a restar el numerador de la fracción, ¿sí? Esta pequeña fórmula es la que podemos aplicar cuando vamos a sumar un número entero o vamos a sumar o restar un número entero con una fracción. Ahora, si vamos a efectuar lo que sería el producto o la multiplicación de dos o más fracciones, si vamos a multiplicar dos o más fracciones, el producto de fracciones va a ser lineal, es decir, se multiplican todos los numeradores y el resultado va a ser el nuevo numerador, se multiplican todos los denominadores y el resultado y la solución va a ser el denominador. Es decir, que en este caso se multiplican todos los numeradores, ese va a ser el nuevo numerador, se multiplican todos los denominadores y ese resultado va a ser el nuevo denominador. Y de esta manera obtenemos la fracción equivalente del producto de dos o más fracciones. Por ejemplo, acá, si tenemos 5 cuartos por 2 tercios, 5 por 2, 10, 4 por 3, 12, 10 entre 12 lo podemos simplificar entre 2, en ambos casos 10 entre 2 es 5, 12 entre 2 es 6 y la fracción equivalente sería 5 sobre 6. También podemos realizar lo que sería la división de dos fracciones. Si, por ejemplo, estamos dividiendo dos fracciones, eso va a ser equivalente a escribir A sobre C entre B sobre A. Es decir, aplicar lo que sería la regla de la oreja o la ley de la oreja. Para realizar la división de dos fracciones, nosotros vamos a multiplicar, es lo equivalente a realizar un producto cruzado. Multiplicamos el primer denominador por el primer numerador por el segundo denominador y multiplicamos el primer denominador por el segundo numerador. El producto del primer numerador por el segundo denominador va a ser el numerador de la nueva fracción y el producto del el primer denominador por el segundo numerador va a ser el nuevo denominador. Es decir, si tenemos A sobre B entre B sobre D, la fracción equivalente va a ser A por D, el numerador, y C por B, el nuevo denominador. Y esta va a ser la fracción equivalente que vamos a obtener de la división de fracciones. También podemos recordar que podemos realizar lo que sería la división, la regla de la oreja, es decir, multiplicar C por D va a ser nuestro denominador, es decir, los números que están más internos va a representar nuestro nuevo denominador y los números que estén más externos o más hacia afuera va a representar el numerador. Ese producto de A por D va a ser el numerador y el producto interno C por B va a ser nuestro denominador. ¿Sí? Por ejemplo, en este caso tenemos 5 sobre 6 entre 4 sobre 3. Eso va a ser 15 sobre 24, esa operación. Luego tenemos 2 entre 3 menos 3 entre 4. Esa operación va a ser 8 menos 9 sobre 12. Vamos a obtener menos 1 sobre 12. En el caso de 15 sobre 24, la simplificación va a ser 5 sobre 8, ¿sí? Luego la división, tenemos dos fracciones, uno positivo y uno negativo, el resultado va a ser negativo. Y tenemos, al efectuar la operación algebraica, tenemos 60 sobre 8. Al simplificar esta fracción va a ser menos 15 sobre 2. ¿Sí? Entonces, en este caso, tenemos aquí una operación combinada de operaciones de fracciones. También podemos tener acá lo que sería la fracción de un número mixto. ¿Qué es una fracción mixta? Un 2 que va a tener una fracción que va a estar como multiplicando 1 sobre 4. Este, señor, representa una fracción mixta.
que en realidad esta fracción mixta podemos obtener su solución aplicando la operación de la suma de un número entero. En este caso se va a sumar el número entero con la fracción que nos den, es decir, el 2 se va a sumar con un cuarto y la fracción equivalente va a ser la fracción equivalente de la fracción mixta. Como pueden observar, en los números racionales o fracciones también se van a realizar las mismas operaciones algebraicas que observamos en los números enteros. Ahora bien, como trabajamos con fracciones y sabemos que las fracciones representan la división entre dos números, van a haber un momento en que esa solución no siempre me va a dar un número entero. Van a haber momentos en que la división o la solución de esa división de esos dos números que está dividiendo me pueden dar en decimales. Y aquí es donde entra en juego lo que nosotros conocemos como números decimales. Y para este caso vamos a abordar cómo podemos realizar el redondeo de esos números decimales. Números decimales es una expresión de números que no son enteros. Por ende, es todo número que contiene un punto decimal. En algunos casos podemos representar un punto decimal o un coma decimal, ¿sí? Vamos a ver, simbólicamente tenemos los números decimales están representados por una parte entera. Los números decimales tienen una parte entera, el punto o coma decimal y tenemos la parte decimal, ¿sí? El número que está antes del coma o del punto decimal representa la parte entera y lo que está después del coma o punto decimal representa la parte decimal. Ahora bien, muchachos, debemos recordar que esos números tienen algunas partes o unas denominaciones que vamos a utilizar o vamos a nombrar dependiendo de la ubicación en que esté en cada uno de esos números. Si tenemos, por ejemplo, antes del coma dos números, por ejemplo, en este caso el 17, luego tenemos coma 591, ¿sí? Este es un número decimal donde tenemos tres números decimales, tenemos dos números enteros con tres números decimales. Cada uno de esos números va a tener un nombre o una denominación. En este caso, el 7, que es el número que está más cercano al punto o coma decimal, se representa las unidades. El 1, que está ubicado un lugar antes del punto o coma decimal, representa las decenas. Luego, en la parte decimal, el 5, que es el número que está después del punto decimal, representa las décimas. El 9, que está ubicado un lugar después del punto decimal, representa la centésima. Y el 1, que está ubicado dos lugares luego del punto decimal, representa las milésimas, ¿sí? Entonces el 5 se llama décima o lo podemos nombrar como décima, el 9 como centésima y el 1 como milésima. Eso es en la parte de la parte decimal. En la parte entera, el 7 representa las unidades y el 1 representa la centena. Y si obtenemos un tercer número entero, en la parte entera, el tercer número, ubicado dos lugares antes del punto decimal, sería las centenas, ¿sí? Entonces es importante recordar digamos, la ubicación o los nombres de cada número dependiendo de la ubicación en que estén en cuanto al punto decimal. Ahora bien, con estos números enteros podemos realizar un redondeo dependiendo de los que me pidan redondear, ¿sí? ¿Cómo podemos redondear un número decimal a las unidades? ¿Sí? Recuerden que las unidades es el número que está antes del punto decimal en la parte entera. Debemos fijarnos Para ello, debemos fijarnos en la primera cifra después de la coma.
Si esta cifra es menor que 5, el número decimal se deja igual. Pero si esta cifra es igual a 5 o mayor que 5, debemos sumar una unidad al número. Por ejemplo, simbólicamente, si, si el primer número después de la coma decimal es menor a 5, el número decimal lo dejamos igual. Pero si ese número es mayor o igual a 5, entonces al número decimal le vamos a sumar una unidad, ¿sí? Por ejemplo, vamos a ver un ejemplo para observar mejor o entender mejor cómo podemos realizar el redondeo. Redondear a la unidad el siguiente número, 3,6. Vamos a tratar de redondear el 3,6. Debemos observar el número que está ubicado después del punto del coma decimal, ¿sí? En este caso, 3,6. El 6 observamos que es mayor a 5. Si el 6 es mayor a 5, entonces al 3 le vamos a sumar una unidad. Eso sería 3 más 1 sería 4. Entonces 3,6, el número redondeado va a ser igual a 4, ¿sí? Este es en cuanto a redondear a la unidad. Si deseamos redondear un número a la décima, un número decimal a las décimas o a las centésimas, ¿sí? Debemos proceder de la siguiente manera. Si tenemos que redondear a las décimas, nos fijamos en la cifra de la centésima. Si tenemos que redondear a la centésima, tenemos que fijarnos en la cifra de las milésimas. Luego, si esta cifra, bien sea en la centésima o en la milésima, es menor a 5, la cifra el número decimal se deja igual, pero si el número en la centésima o en la milésima es igual o mayor a 5, debemos sumar 1 a la cifra anterior. Es decir, si el número es mayor o igual a 5, le vamos a sumar un número a la décima, una unidad a la décima, o si este número, la milésima, ese número es mayor o igual a 5, entonces le vamos a sumar una unidad a la centésima, ¿sí? Primero a nosotros nos tienen que indicar si estamos redondeando a las décimas, a las centésimas, etcétera. Así sabemos cómo vamos a realizar o el paso a realizar para redondear ese número decimal, ¿sí? Vamos a observar un ejemplo. Redondear, en este caso, redondear a la décima el siguiente número, 15,27. Observen que es a la décima. Recordemos que en este caso la décima es redondear con respecto al número 2, ¿sí? En este caso tenemos 15,27. El 2 representa las décimas y vamos a redondear en base al número 2. ¿Qué tenemos que hacer si deseamos redondear a la décima? Es decir, redondear el número 2, que es el número decimal. Tenemos que observar es el número, la centésima, en este caso el número 7. El número 7 tenemos que observar si ese número es mayor, menor o igual al 5. En este caso el 7 es mayor a 5. Si el 7 es mayor a 5, el 2 se le va a sumar una unidad. 2 más 1 va a ser igual a 3, entonces el número redondeado de 15,27 va a ser igual a 15,3, ¿sí? Porque recuerden que en este caso estamos redondeando a la décima, en este caso es el número 2, estamos redondeando al número 2, ¿sí? Entonces este sería el procedimiento. El número, el 15,27, el número redondeado sería 15,3. Este sería el procedimiento correcto para redondear un número decimal. Algunas recomendaciones que debemos tomar en cuenta. Se recomienda estudiar detenidamente la parte teórica de la clase dada y ampliar la información con la guía instruccional, la guía teórica, que contiene ejercicios resueltos y ejercicios propuestos,
¿sí? Entonces se recomienda, en el aula virtual ustedes van a encontrar para este primer módulo una guía que va a tener el contenido teórico, van a tener ejercicio resuelto y ejercicio propuesto de cada uno de los contenidos que abordamos en este primer módulo, ¿sí? Muchas gracias por su atención y un pensamiento es: las matemáticas son las puertas y las llaves de la ciencia, de Robert Bacon. Muchas gracias por haberme acompañado durante este primer módulo y nos encontramos en un próximo encuentro. Gracias a todos por la asistencia.